Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Qué gusto poderles saludar. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión traigo con ustedes un nuevo video en el cual estaremos conversando sobre las partes de las células y mismo pues hablaremos de una de las partes de la célula más específicas, ¿no? En este caso, darles la bienvenida, por supuesto, y comenzamos con la información. Hablaremos en este video sobre la mitocondria. ¿Sí? Estas están presentes prácticamente en todas las células eucariotas y tienen forma cilíndrica como un diámetro aproximadamente entre los 0,5 y 1 micra, es decir, la millonésima parte de 1 metro, y esa longitud en realidad es variable. Además de esto, tengamos en cuenta que estas mitocondrias poseen una estructura específica, ya que podemos hablar de que tienen una membrana externa que prácticamente contiene numerosas proteínas que regulan los intercambios de sustancias con el citosol. Destacan las proteínas de canal que forman grandes poros que la hacen muy, en este caso, permeable. También tenemos el espacio intermembrana, ¿sí? En este caso del espacio intermembrana prácticamente tiene una composición muy similar a la del citosol debido a la permeabilidad de la membrana externa. Tenemos también la membrana interna que consta de pliegues hacia el interior o crestas que aumentan la superficie de la membrana. Contiene numerosas proteínas de transporte y otras con funciones muy especializadas, como los complejos que forman las cadenas respiratorias de la ATP, ¿sí? Sinestasa, ¿no? Que es una enzima situada en la cara interna de la membrana interna de las mitocondrias. Además de esta membrana de las tilacoides de los cloroplastos, que se encargaba de sintetizar las ATP a partir de las ADP, un grupo de fosfato, y la energía suministrada por el flujo de protones. También tenemos en este caso la matriz mitocondrial, que es el espacio interior de la mitocondria y está rodeada por la membrana interna. Además, pues en este caso podemos observar precisamente la estructura y la función que tiene. En este caso, pues tengamos en cuenta que las mitocondrias son orgánulos especializados en realizar un conjunto de procesos metabólicos denominados respiración celular. Sí, en este caso, pues por supuesto, con el que se proporciona a la célula precisamente la energía para poder realizar todas sus actividades. Ahí también podemos observar entre los principales elementos de la estructura encontramos la membrana externa, ¿sí? En este caso pues en la membrana externa prácticamente podemos apreciar que es muy permeable y de características similares a la membrana externa de las mitocondrias. En el espacio intermembrana también podemos apreciar precisamente de características parecidas a las del citosol. En relación a la membrana interna, podemos también mencionar, por supuesto, que es una superficie lisa, sin crestas, menos permeable que la externa y con numerosas proteínas especializadas en el transporte selectivo de sustancias. Y por otro lado, pues también podemos hablar un poquito acerca de, en este caso, la matriz, que en este caso la matriz mitocondrial precisamente es el espacio interior de la mitocondria que está rodeada por la membrana interna, que contiene una gran cantidad de enzimas que catabolizan diversas sustancias como por ejemplo el ácido pirúvico o ácidos grácidos. Además, ADN que en forma de doble cadena cerrada sobre sí misma que contiene la información genética necesaria para la síntesis del ARN y las proteínas también mitocondriales. Los ribosomas también se contienen dentro de la matriz, los ribosomas responsables de la síntesis de las proteínas mitocondriales. Y también encontramos en esta matriz mitocondrial, pues encontramos precisamente ribosomas responsables de la síntesis y enzimas que regulan y controlan la replicación, la transcripción y la traducción del ADN mitocondrial.
De igual manera, pues también aquí hablaremos en esta ocasión sobre los cloroplastos. Los cloroplastos precisamente los encontramos exclusivamente en las células vegetales fotosintéticas que tienen una forma variable, aunque a menudo son discoidales, es decir, y son más grandes que las mitocondrias, que van desde los 3 a las 10 micras de longitud y de 1 a 2 micras de grosor. Respecto a la estructura de los cloroplastos, podemos, por ejemplo, observar que tenemos, en este caso, una membrana externa. La membrana externa es muy permeable, ¿sí?, de características similares a la membrana externa de las mitocondrias. También tenemos un espacio intermembrana y este espacio intermembrana de características parecidas a las del citosol. Tenemos también la membrana interna, en este caso, que la membrana interna es lisa, es decir, sin crestas y menos permeable, con numerosas proteínas. De igual manera, pues también podemos mencionar precisamente que entre los otros elementos que se dispone a continuación, pues podemos apreciar sin lugar a dudas los estomas. ¿Ok? Por último, hablaremos también del retículo endoplasmático. En el caso del retículo endoplasmático, prácticamente es acá donde se encuentran todas las células eucariotas y ocupa prácticamente hasta el 10% de su espacio interior. Respecto a su estructura, podemos apreciar precisamente que en relación a la estructura es un conjunto de cavidades o túbulos y vesículas conectadas entre sí y rodeados por una única membrana que se prolonga formando la envoltura nuclear. El espacio que queda limitado en el interior lo llamamos lumen y distinguimos dos zonas bien diferenciadas, ¿sí? Tenemos una zona en el que se encuentran los ribosomas asociados a las membranas que denominamos retículo endoplasmático rugoso, y también tenemos una zona sin ribosomas que llamamos retículo endoplasmático liso. Respecto a ello podemos hablar, por ejemplo, de cada uno. La función del retículo endoplasmático rugoso principalmente, en este caso, es de determinar, o esta función prácticamente está determinada sin lugar a dudas por la presencia de los ribosomas. Estos ribosomas proceden del citosol y su incorporación al retículo depende de la asociación entre el ribosoma y el ARN mensajero. Además de esto, pues por supuesto, podemos mencionar también que realizan funciones específicas. Por ejemplo, si el ARN mensajero que se une al ribosoma codifica para una proteína que se ha de utilizar en el citosol, el conjunto formado por el ribosoma y su ARN mensajero, por lo tanto, pertenece o permanecen en el citosol. Además, si el ARN mensajero codifica para una proteína, debe ser procesada en el retículo endoplasmático. El conjunto del ARN mensajero y el ribosoma se dirige hacia la membrana del retículo, al mismo tiempo en el que se va sintetizando, la proteína va siendo transferida al lumen del retículo. ¿Sí? Una vez allí, obviamente, las proteínas son modificadas químicamente y almacenadas. Siguen este proceso las proteínas de las membranas plasmáticas y también las que salen al exterior de la célula e intervienen en la composición del glicocáliz y de la matriz extracelular. Por otro lado, también tenemos la función del retículo endoplasmático liso. En este caso, pues, este es responsable de dos procesos. Primero, de la síntesis de fosfolípidos y el colesterol. Es decir, pues en este caso, estas sustancias se incorporan a las membranas de las células, ¿sí? O intervienen en la síntesis de otros compuestos. Por ejemplo, el colesterol, que sintetiza mayoritariamente en las células del hígado o hepatocitos, es el precursor de las hormonas esteroides. De igual manera, pues también podemos hablar del procesamiento de las sustancias tóxicas, que es otra de las funciones que realiza el retículo endoplasmático liso. Es decir, procesa las sustancias tóxicas procedentes del exterior de la célula. Dicho proceso recibe el nombre de desintoxicación y es específico de diversos órganos. En los vertebrados tiene lugar concretamente en el hígado, los pulmones, el intestino, los riñones y la piel, de modo que se eliminan
del organismo medicamentos, insecticidas, conservantes, alimentarios, etc. Y este proceso se lleva a cabo en dos fases. En la primera fase, las sustancias entran en la célula y se dirigen al retículo endoplasmático liso, donde se transforman químicamente para inactivar su toxicidad y facilitar su solubilidad. ¿Sí? Además, luego de esto, pues procesan al exterior de la célula y allí son captadas por el torrente sanguíneo que las transporta hasta el riñón, donde son eliminadas. También otros tipos celulares tienen un retículo liso muy desarrollado, como es el caso de las células musculares. En ellas actúa como almacén y regulador de la concentración de calcio en el citosol, ya que este ion es decisivo en los procesos de concentración y también de relajación muscular. Llegamos a la parte final de este nuevo video. Como siempre, agradecerles a todos por estar pendientes de nuestro contenido y a todos desearles muchos éxitos. Me despido. Bendiciones para todos. Chao, chao.